el segmento anterior iniciamos el análisis de qué tipo de política cultural debiera tener México en el próximo sexenio. Y decíamos con el licenciado Durán aquí en las cámaras que precisamente no importa demasiado casi quién gane como partido, porque la expresión internacional de la cultura del país pues no puede variar demasiado por líneas partidistas, puede haber algunos énfasis y algunos acentos, que precisamente son los hilos finos que vale la pena explorar. Pero digamos, si tú fueras un asesor o una persona influyente sobre los candidatos a la presidencia, ¿qué tipo de recomendaciones les darías? No pueden olvidar estas tres cosas para proyectar debidamente la cultura de México e incluso en lo económico, como hemos planteado acá, tener un efecto positivo para el país. Es decir, que esta venta de productos culturales mexicanos sea cada vez más fuerte para beneficio incluso del desarrollo económico de México. Entonces, consolidación de la infraestructura existente, cultural ya existente. Segundo, gran énfasis en la educación artística. Y tres, la mejor y más amplia comunicación con el sector privado. Creo que es fundamental. El gobierno no puede hacer todo solo. Pero ahí debe tomar la iniciativa el gobierno, decirle, sector privado, súmate en estas tareas conmigo. Generalmente es así. Así debería ser. Generalmente es así. Es decir, en los otros países generalmente es el gobierno quien hace una invitación, pone sobre la mesa las condiciones, las cartas para que después el sector privado pueda pero ocurre con mucha frecuencia que el sector privado, y sobre todo en México, dice, yo no sí quiero participar en la cultura, quiero incluso generar ingresos a través de la cultura, pero yo no quisiera que mi marca se asocie con tal película porque es muy violenta o porque tiene escenas muy pesadas o porque los valores que transmite no son los que la empresa comparte. En fin, ese tipo de cosas se da muy comúnmente. Bueno, sí, se da en todos lados, es decir, se da en Hollywood, se da en todos lados, es decir, siempre hay esta cuestión de falta de visión o de simplemente el que ciertas empresas, como bien apuntas, quieran tener a salvo su marca, de vincularse con otras, con una situación difícil, complicada, debatible. No sé, es una compañía de juguetes y hace una película sobre, no sé, las cadenas de prostitución en América Central y, ¿no? Pues sería un poquito pesado, ¿no? Claro, claro. Pero no, de lo que estamos hablando es de que se pongan sobre la mesa las posibilidades de que el sector privado pueda intervenir más en el terreno cultural, más allá de este tipo de detalles que generalmente se resuelven. Es decir, las empresas son muy libres de apoyar o no apoyar lo que ellas quieran al final del día, ¿no? Así es. Es decir, y luego para el exterior, creo que hay que, digamos, darle una revisión al asunto de qué queremos decir. Es decir, qué queremos decir a partir del año 2012, 2013, ¿no? Es decir, México ya es un país de 120 y pico millones de habitantes, ¿no? Es decir, con problemas que tienen que ver con la vinculación a Estados Unidos, con una muy importante influencia en América del Sur y con problemas de migración, problemas de violencia. Es decir, todo eso, es decir, esa agenda cultural, Enrique, que no puede estar desligada de la agenda cultural, se tiene que poner sobre la mesa. En la campaña que viene básicamente tenemos dos opciones. Hay un regreso del PRI o continúa pues los gobiernos de alternancia, ¿no? Ya incluso podríamos meter en esa categoría al propio PRD, por supuesto. Entonces tenemos que, si hay un regreso del PRI, habría tentaciones a que hubiera una especie de regreso también a las políticas del PRI, a menos que se haya renovado tanto que ya veamos ahora sí un PRI verdaderamente reloaded, como dirían los del cine, ¿no? Recargados. Recargado, ¿no? ¿Cómo ves esas dos disyuntivas? Es decir, debiera plantear, si llega el PRI, una especie como de que se retoman valores tradicionales de México, o ese PRI debería de dar
de veras un brinco muy fuerte hacia adelante. Sin duda. Para empezar la discusión. Sin duda, yo creo que debiese realmente de dar una nueva visión, un nuevo aliento a la tradicional forma en donde el PRI, por cierto, lo hizo en unos buenos años muy bien, pero creo que tendría que refrescar su visión de la cultura, evitar esta cuestión de la fosilización, ¿no?, de lo folclórico, de lo más suave, de lo más fácil, ¿no?, en donde, por cierto, el partido se ha apoyado durante muchos años. Porque sí se observa, digamos, desde el 2000 para acá, que ha habido una apertura muy grande en el país en muchas cosas. Los medios son, digamos, casi lo primero. Claro, claro. Y la cultura no se diga, ¿no? Y, digamos, había más resquemor por parte del creador en el pasado, durante el periodo priista, que ahora, ¿no? Eso yo creo que es irreversible. Sin duda, sin duda. Ahora, los de alternancia, vale la pena decir que tanto el PAN como el PRD han sido ya gobierno, es decir, tenemos uno en el Distrito Federal, el otro en distintos estados, en fin, y el PAN es el partido que ocupa la presidencia de la República. También han ido a la vinculación con los aspectos más tradicionales de la cultura mexicana. Es decir, ya ha habido apertura. El tema es que tú no puedes diseñar la política cultural con gran detalle, ¿no? Porque entras entonces en un mundo un poco de estalinista casi. 1984, ¿no? Exacto. Es decir, si se puede y no se puede. Lo que hay que hacer es dar la oportunidad a la libertad, ¿no?, para que las gentes digan lo que quieren decir. Y además es donde más ha florecido la cultura mexicana, en los periodos de libertad. Sin duda, sin duda. A pesar de que muchas veces la política florece cuando tiene viento en contra, ¿no? Es decir, cuando tienes las posibilidades, estoy hablando del el gran caudal cultural que hubo en España, en el franquismo, ¿no? No, incluso en América Latina durante todo el periodo de las dictaduras, pues la dictadura se convirtió en un tema literario, por ejemplo, central, ¿no? Correcto. Puede uno ver desde las obras de Miguel Ángel Asturias hasta las mismas de Vargas Llosa en el Perú, en sus inicios, todo esto, pues era, o las de Benedetti, en fin, hay miles, ¿no? Pero tienes razón, es decir, lo que habría Los contras daban mucho para hablar. Sí, pero lo que hay que hacer es recordar aquella sentencia que se escribía en las paredes de París: prohibido prohibir. Y creo que eso da un marco de creatividad extraordinario. Ahora yo quisiera que hiciéramos un poco un golpe de timón hoy para ver en dónde podemos competir mejor, de acuerdo a las grandes tendencias que está habiendo en la cultura mundial. Ahorita mismo hay 4 países que están por diferentes razones de moda, incluso tienen un título común que son los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, la India y China. Yo me pregunto si estos países en el ámbito cultural tienen, evidentemente en lo económico han ido generando una fortaleza muy grande, y en algunos casos son hasta insustituibles, como el caso de Rusia y la energía, por ejemplo, pues es algo importantísimo, el caso de toda la industria de nuevos combustibles y agrícola en Brasil, por ejemplo. China, pues no se diga, pues es la segunda potencia mundial la segunda potencia mundial económica, y lógicamente se pregunta uno si estos países tienen ese gen, ese ADN, digamos, como para que además de ser grandes potencias ya en lo económico, grandes potencias comerciales, pueden tener eso también, ese ingrediente cultural, para darles una proyección y que empiece a haber un modo de vida a la brasileña, modo de vida a la rusa, modo de vida a la china. Creo que es un tema bien central, porque las grandes potencias, tú has estado en 2 de ellas como agregado cultural, pues realmente las instituciones británicas, digamos, como permearon buena parte del mundo. No se diga la influencia de Estados Unidos, desde aparatos electrodomésticos hasta la computadora hoy, pasando por Hollywood, han tenido una influencia enorme. Entonces el famoso American Way of Life sí existe, pero yo no estoy tan seguro, y en el siguiente segmento lo vamos a discutir, si China, India, Brasil y Rusia tienen ese ADN para generar un Brazilian Way of Life, un Chinese Way of Life,
Y ese es el tema que vamos a discutir con el licenciado Durán después de este segmento. El muralismo mexicano fue un movimiento pictórico de principios del siglo XX que alcanzó un gran reconocimiento internacional y entre cuyas principales características se encontraba la existencia de un enfoque didáctico destinado a unificar al país después de la Gran Revolución Mexicana. Los principales autores de este movimiento conocido como muralismo mexicano y que fue un elemento cultural de primer orden de la proyección de México en el mundo fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman y Rufino Tamayo.